Listo. Pues bueno, muchísimas gracias por asistir. Ahí poco a poco se van a ir incorporando los estudiantes. Quienes nos están viendo por Zoom, muchas gracias por conectarse. Después del periodo vacacional, pues vamos a retomar las actividades cotidianas aquí en el CIFNOR y pues esto incluye también la programación y presentación de seminarios, ¿no? Y pues en esta ocasión agradecemos la presencia de la candidata doctora Ana Rosa Aguilera Juárez, que ella es estudiante de posgrado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, si no estoy mal, si no me equivoco, Anita, ¿si es así? Sí, sí, claro, sí, está bien. Ok, y pues bueno, ella, tenemos el gusto de que esté aquí con nosotros. Nos va a presentar parte de su proyecto doctoral, que está ya por terminar. Y pues bueno, Anita, primero pues agradecerte nuevamente por haber aceptado. Y sin más, pues te paso los micrófonos para que puedas comenzar con la plática. Ok, muchísimas gracias. Buenos días para todos. El placer es mío de estar presentando hoy en la Academia de Ciencias Agrícolas. Efectivamente, estoy estudiando mi doctorado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el programa de doctorado en Ciencias en Metalurgia y Ciencias de los Materiales. Mi nombre es Ana Rosa Aguilera Juárez. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de lo que es estudio de los ligandos semicarbazona y tiosemicarbazona conjugados con zinc, utilizados como sensibilizadores en celdas solares. Esto solamente es una parte de mi proyecto doctoral. Mi directora de tesis es la doctora Sarara López Luque de la Universidad Michoacana del Instituto de Materiales de la universidad. Y mi codirector de tesis es el doctor Mario Armando Gómez Hurtado. Él es profesor asignado del Departamento de Química, del Departamento Químico Biológicas también de aquí de la Universidad Michoacana. Muy bien, pues a manera de introducción, muy breve, trabajamos con lo que es la planta Sacalium peltatum, también conocida como maturina o maturique. Esta planta es considerada planta invasora, es muy conocida aquí en la ciudad de Morelia, dado que tiene algunas propiedades o se cree que tiene algunas propiedades herbolarias para la diabetes, contra la diabetes. Sin embargo, el uso que se le va a dar en este proyecto pues no viene siendo tanto de salud ni biológico. Sacalium peltatum tiene raíces muy amplias, muy abundantes, que incluso pueden ser más grandes que la misma planta. Es por eso, es una de las situaciones por las cuales decidimos trabajar con esta planta. Además de que en las raíces se ha demostrado que contiene lo que es la molécula del acetato de maturina, que es la que vemos aquí en el inciso A. Este acetato de maturina, a partir de reacciones conocidas como reacciones de derivación, nos dan como resultado los famosos ligantes o ligandos que vamos a utilizar en el proyecto. Estas reacciones de derivación son a partir de clorhidratos precursores del ligante. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de la semicarbazona, utilizamos el clorhidrato de semicarbazida en presencia de metanol y de acetatos sódicos. Y en el caso de la tiosemicarbazona, utilizamos el clorhidrato de tiosemicarbazida en presencia de ácido acético y de alcohol como el metanol, dando como resultado en el inciso B la semicarbazona, en el inciso C la tiosemicarbazida. ¿Cuál es la diferencia estructural de estas dos moléculas? Principalmente tenemos que en esta parte de la estructura que señalo con el cursor, en el caso de la semicarbazona tenemos un grupo funcional carboxilo y en el caso de la tiosemicarbazona tenemos un grupo funcional tiol que es característico de aquí con el azufre. Esto es muy importante, esta es la principal razón por la cual utilizamos estos dos compuestos. ¿Por qué? Porque tienen la facilidad de poderle arrancar un gran número de electrones, dado que aquí en esta estructura, como podemos ver, tiene dobles enlaces, lo cual nos indica una gran resonancia electrónica. Estos electrones están brincando constantemente en los anillos bencénicos que se pueden observar, entonces son fáciles de extraer a partir de la coordinación de estos ligantes con metales de transición como pueden ser el paladio, la plata y en este caso el zinc. Quiero recalcar aquí que en el proyecto final de doctorado también estamos trabajando con plata y ya se logró coordinar también con plata. Sin embargo,
embargo, por cuestiones de tiempo y por la facilidad de la presentación, solamente hablaremos de la coordinación que se logró con el zinc. Vemos en los círculos color amarillos que tenemos varios sitios de unión. Estos sitios de unión son susceptibles o tenemos grupos funcionales de sitios de unión en los cuales se puede unir el zinc en este caso o el metal de transición en cuestión. Estos sitios de unión se le llama dentación. Es decir, que estas dos moléculas son polidentadas, tienen varios sitios de unión y pueden formar quelatos. Los quelatos son estructuras cíclicas o se forman anillos como anillos bencénicos en el caso de estos ligantes. Y para la semicarbazona y tiosemicarbazona son considerados bidentados, principalmente porque el sitio de acción es donde tienen la mayor carga electrónica, los elementos que tienen una mayor densidad electrónica y son electronegativos, como puede ser el azufre, y en este caso el grupo funcional carboxilo y los grupos amino que también acarrean gran cantidad de electrones. Asimismo, el saber qué características tiene mi ligante puede darme una idea de la estructura que se puede formar al ser coordinados con el zinc. A partir de la química de coordinación, sabemos que el zinc tiene un número de valencia, su primera valencia es el número 2, y que tiene números de coordinación 4, 5 y 6, también conocidos como su segunda valencia. Estos números de coordinación nos dan una idea de qué acomodo tendrían los átomos o los elementos participantes de la molécula en toda la estructura. En el caso del zinc, el número de coordinación más abundante o el que es más común encontrar es el número 5. Esto quiere decir que tiene 5 posibles enlaces con otras moléculas o en este caso con los ligantes y puede formar una estructura como una pirámide de base cuadrática o pueden tener una estructura de una base piramidal o de perdón, de una pirámide con dos picos, perdón, como en el caso de este que señalo en la diapositiva, y esto nos dice qué posibilidades hay de que se haga una organización o una esfera de coordinación muy aceptable por el sistema, es decir, que tenga una amplia gama de donación y retrodonación de los electrones, que es para lo que nos sirven las celdas solares, o bueno, es lo que necesitamos en una celda solar. Voy a tratar de explicarlo de una manera más, eh, un poco más sencilla. Nosotros tenemos en esta parte de aquí lo que es el ligante. Tenemos aquí una X porque puede ser la tiosemicarbazona o la semicarbazona. Entonces nosotros tenemos el zinc. El zinc está interactuando con el ligante que es bidentado, es decir, aquí tiene 1 y 2, se une por dos extremos con el zinc y está generando así una esfera de coordinación. Pero no obstante, con los resultados que se obtuvieron preliminares, se pudo determinar que el zinc no estaba interactuando solamente con un ligante, sino que por cada átomo de zinc teníamos dos ligantes bidentados, es decir, dos tiosemicarbazonas o dos semicarbazonas. En este caso, la valencia del zinc sabemos que es 2 y los ligantes que estamos trabajando, la semi y la tiosemicarbazona, son ligantes neutros, es decir, que no tienen una carga parcial determinada. Por lo tanto, al momento de que se genera la esfera de coordinación, el zinc está interactuando mediante por así decirlo, dos sitios, dos bidentaciones, con un ligante y con otro ligante, siendo así dos por cada átomo de zinc. Entonces, como el precursor del zinc que estamos utilizando es cloruro de zinc, entonces nosotros tenemos cloro que está, por así decirlo, neutralizando la esfera de coordinación que se tiene. Con la valencia de 2, dado que estos ligantes no están ocupando ninguna valencia y no le están quitando ninguna carga al zinc, entonces queda una carga positiva del zinc, que es más 2, que se balancea con los dos cloros del cloruro de zinc. Es así como se estaría formando el sensibilizante. ¿Por qué lo llamo sensibilizante y por qué tengo que coordinarlo con zinc? Como había mencionado,
Aquí yo tengo bastantes resonancias. Entonces, los metales de transición, ¿qué es lo que hacen o qué es lo que normalmente tienden a hacer? Tienden a jalar los electrones. Entonces, lo que hace el zinc es apoderarse de los electrones y una vez que se apodera de esos electrones, se los pasa a la otra parte de la estructura de la celda, que es el semiconductor conocido como semiconductor tipo N. ¿Qué es lo que hace entonces? Es robarse los electrones para excitar la capa del semiconductor y poder generar así un flujo electrónico que me sirva para el efecto fotoeléctrico, que es lo que busco en la celda solar. La justificación de este proyecto es la creciente demanda energética y que se necesitan materiales innovadores y seguros, así como eficientes y económicos, para generar energía, en este caso la energía eléctrica, dado que ya se sabe que hay varias generaciones de celdas solares y que las más eficientes son aquellas que utilizan el silicio. El silicio es un material que es altamente contaminante y aparte es muy costoso, por lo cual pues no todas las personas podríamos tener acceso a una celda solar de este tipo y al tener un material innovador, este reduciría los costos de producción. ¿Por qué utilizar el zinc? El zinc favorece la movilidad electrónica y la transferencia de cargas, que era lo que mencionaba en la parte de la introducción, y los ligantes que se obtienen del acetato de maturina absorben dentro del rango de absorción ultravioleta visible. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros queremos que estos ligantes lo que hagan es que amplíen el espectro de absorción, es decir, que absorba más fotones el material semiconductor para que haya una mayor cantidad de electrones libres o excitones y con esto se pueda generar una corriente eléctrica. La hipótesis. Se sabe que los ligantes semicarbazona y tiosemicarbazona obtenidos del acetato de maturina han sido conjugados con metales de transición, como paladio, platino y plata, por lo que se espera obtener la conjugación de estas moléculas con zinc, ya que este tiene características electrónicas similares a los metales de transición, generando así un sensibilizador capaz de mejorar las propiedades fotovoltaicas. Las propiedades fotovoltaicas las voy a estar platicando más adelante en los resultados. Estas propiedades son el porcentaje de eficiencia, el factor de llenado, la intensidad de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto en las celdas de titania. La titania es el material semiconductor del cual yo menciono, el cual se quiere excitar para que genere esta cantidad de electrones, ya que por sí solos, tanto el ligante como el zinc han demostrado favorecer esta movilidad electrónica y la transferencia de cargas. Los objetivos. El objetivo general, pues, es generar los ligantes, combinarlos con el zinc y emplearlos estos como sensibilizantes en las celdas solares. Como mencionaba, hay varios tipos de generaciones de celdas. Las celdas que estamos trabajando recaen en la tercera generación de celdas, que también son conocidas como celdas orgánicas, en donde también recaen las celdas de perovskitas. Las celdas que trabajamos se les llama dye sensitized solar cells o celdas sensibilizadas con un colorante. Al momento de hablar de sensibilización, decimos que es sensibilizar. ¿Por qué? Porque estamos abordando o estamos ampliando un espectro, dentro del espectro de UV-Vis, una mayor absorción dentro de las diferentes longitudes de onda. Los objetivos específicos es extraer y purificar el acetato de maturina a partir de la raíz de la planta, obtener los ligantes, semicarbazona y semicarbazona, preparar los complejos de coordinación con el zinc, caracterizar los compuestos, fabricar las celdas solares que son basadas en titania y evaluar las propiedades fotovoltaicas de las mismas. Las metodologías. Tuvimos varias metodologías. La primera fue la de los ligantes y su conjugación con zinc. La segunda es la construcción del electrodo y la construcción del contraelectrodo. El electrodo y el contraelectrodo son las partes que constituyen a la celda solar. La obtención de los ligantes fue de una manera, se puede decir, sencilla, más pero tardada. En este caso se lleva a cabo la recolección de la planta y el secado únicamente de las raíces. Solo se trabaja con las raíces. El secado de las raíces se da aproximadamente después de los 15 días.
Y después de esto se genera un macerado con hexanos. Ojo, aquí no es hexano puro, ya que no es destilado, sino es una mezcla de hexanos, o por lo cual se puede decir que la mezcla pues, no es una mezcla totalmente pura, una vez que se extrae el acetato de maturina. Después de que se hace un macerado por 24 horas, se lleva a cabo una filtración y después de la filtración, dado que no tenemos una sustancia, un compuesto puro, se lleva a cabo una destilación fraccionada de la misma a diferentes temperaturas, llegando hasta los 80 grados centígrados. Una vez que se tiene ya el material, ahora sí el acetato puro, este se lleva a a su recristalización. En este caso ocupamos diclorometano para generar este proceso. Una vez que tenemos el acetato de maturina puro cristalizado, este tiene una apariencia, parece como azúcar, como melaza, se empieza a generar las reacciones de derivación que mencioné al inicio de la presentación y en estas reacciones de derivación pues se obtiene las famosas bases de Schiff. Se le conocen como bases de Schiff o como los ligantes a lo que me estoy refiriendo como tiosemicarvazona y semicarbazona. Se le conocen como bases de Schiff. ¿Por qué? Porque tienen bases nitrogenadas o también se pueden conocer a sí mismo como bases nitrogenadas del acetato de maturina. La formación de estas bases de Schiff se dan después de aproximadamente 2 horas y se tiene que mantener la temperatura a 70 grados centígrados. Una vez que se tienen las bases de Schiff, se procede a la conjugación. En este caso, con la conjugación se utiliza el diclorometano también y se utiliza como precursor el cloruro de zinc a diferentes molaridades para el caso de la tiosemicarvazona y diferente molaridad para la semicarbazona. Y una vez que ya se tiene el complejo formado, se lleva a cabo su evaporación. La evaporación es a temperatura ambiente y dura alrededor de 3 a 4 días aproximadamente. Una vez que se lleva a cabo la evaporación, nosotros tenemos los complejos semicarbazona y tiosemicarbazona, los dos conjugados con el zinc. Para el caso de la construcción del electrodo y el contraelectrodo. En el caso, voy a ponerlo como un ejemplo, como que esto es como un sándwich y esta es la primera capa de pan. En el caso del electrodo es la primera parte de la celda solar. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Nosotros conseguimos el sustrato, el cual es vidrio, con una capa de óxido de estaño dopado con flúor, también conocido como FTO. Este como tal ya se vende así, lo conseguimos con Sigma Aldrich y este se somete a un lavado. El lavado que se le da es para eliminar la mayor cantidad de polvos, de materia orgánica, de grasas, etcétera. Se da con dos solventes, el cual es acetona y etanol, 15 minutos cada uno, en un baño ultrasónico. Después de eso, se le hace un pegado de cinta al sustrato para poder marcar los sitios donde se van a depositar las siguientes capas y se le da un tratamiento UV ozono. Este tratamiento dura alrededor de 25 minutos y podemos decir que es la parte más cara del tratamiento de la celda. Después de eso se hace por deposición de spin coating una capa compacta de titania. En este caso es la primera capa que se pone de titania, que es el semiconductor del cual se van a arrancar los electrones, pero el spin coating es como una centrífuga que está abierta y tiene unas revoluciones por minuto determinadas y entonces nosotros ponemos de manera líquida la solución de titania, que es el óxido de titanio, y esta lo que hace con el movimiento de la centrífuga, pues es esparcir todo el líquido y generar una capa uniforme. Una vez que se pone la capa de titania, se le da un tratamiento térmico el cual consiste en 150 grados centígrados, 5 minutos y se deja enfriar para después llevarse a la mufla a 480 grados centígrados. ¿Por qué llevarlo luego a 480 grados centígrados? Es necesario hacerlo de esta manera para que se alcance una fase cristalográfica conocida como la fase anatasa. ¿Qué es esto de la fase anatasa? Es el acomodo que tienen los átomos de titanio para generar
una distribución geométrica que le conocemos como una distribución cristalina de manera uniforme, generando una fase conocida como anatasa. La titania puede tener fases bruquita, también es muy trabajada en celdas solares, pero la mejor es la fase anatasa que estamos trabajando en el proyecto. Después de esto, se pone la deposición de la capa mesoporosa de titania. ¿Cuál es la diferencia entre la capa compacta y la mesoporosa? Es el tamaño de la partícula, el tamaño de las nanopartículas que tienen las capas. Por screen printing, ¿qué es el screen printing? Estamos utilizando una técnica que se llama Doctor Blade, que es como cuando llevan una playera a que le pongan el nombre a marcarlas. Esa es la técnica de screen printing. Se pone la tinta o se pone en este caso la pasta de titania y con una pequeña hoja de aluminio o con una pequeña hoja de plástico se esparce para poder generar la capa de titania mesoporosa. Después se le lleva a tratamiento térmico, ya lo mencioné, 150 grados centígrados, 5 minutos y se deja enfriar para después llevarlo a la mupla y volver a formar la fase anatasa. Después de esto se pone la pintura de plata. Este me va a servir para la conducción de los electrones que se van a extraer de las de las capas que yo puse acá arriba. Después de eso se lleva a cabo el raspado y pegado de la cinta para sensibilizar. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Aquí es donde voy a echar yo o donde voy a depositar, perdón. Deposito yo aquí el colorante. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un raspado en forma de círculo. ¿Para qué? Para disminuir el área y tener utilizar una menor cantidad del sensibilizante. ¿Cuál va a ser mi sensibilizante? La titania, perdón, la tiosemicarbazona o la semicarbazona conjugadas con el zinc. La sensibilización es por goteo y es aproximadamente 3 horas hasta que evapora el solvente. Ahora vamos a ir con el otro pan, con la otra parte del sándwich. Este va a ser el contraelectrodo. Igual tenemos FTO, el sustrato con FTO. A este le damos un tratamiento de lavado igual que el electrodo. Su tratamiento hubo una deposición de capa de platino por screen printing, que sería esta de aquí, y se le pone también la pintura de plata. Ahora que yo ya tengo mi contraelectrodo, que es el que acabo de armar, voy a hacer el sándwich del cual estoy hablando. Ya tengo el contraelectrodo y el electrodo. Voy a hacer que esta capa de aquí, que es la capa de platino, esté en contacto aquí con mi sensibilizante. Una vez que yo los uno como si fuese un sándwich, véase aquí que están opuestos las capas de plata donde se va a conducir los electrones. Una vez que ya están en forma de sándwich, yo voy a inyectar aquí mi electrolito. El electrolito me va a servir para realizar una reacción óxido-reducción dentro de la celda. Ese electrolito que utilizamos se llama yoduro triyoduro y también lo sintetizamos aquí en el laboratorio. Después de que se genera el sándwich, estos automáticamente se llevan a medición de los parámetros. ¿Qué parámetros medimos? Medimos la intensidad, el voltaje, el factor de llenado y pues en consecuencia el porcentaje de eficiencia. ¿Qué tanto está generando de conducción eléctrica? Para los resultados, voy a presentar resultados de la caracterización del material, dado que es importante saber qué forma, qué estructura, igual qué color presentan los sensibilizantes, es decir, los ligantes con el zinc, para ver si son óptimos para la utilización en la celda. Primero tenemos la espectroscopía UV-Vis. Aquí, entre paréntesis, quiero resaltar, a mí lo que me interesa es que el compuesto, el sensibilizante, absorba una gran cantidad de fotones. Entre más absorba, mejor. ¿Por qué? Porque entre más absorba, más excitación voy a tener de los electrones. El fotón me va a excitar al electrón y este va a generar la corriente eléctrica. Entonces,
tengo a la semicarbazona SC, semicarbazona zinc, tiosemicarbazona y tiosemicarbazona zinc. Podemos ver que la que tiene una mayor absorbancia es el conjugado tiosemicarbazona con zinc. Y esto tiene lógica, ¿por qué? Porque nosotros veíamos que tiosemicarbazona tiene azufre y el azufre es el mayor amigo de los electrones. Y al tener nosotros zinc, el zinc favorece que estos electrones se puedan desplazar a la siguiente capa. ¿Cuál capa? La capa de titania, que es la que mencioné en la parte de la metodología. Podemos ver que asimismo la tiosemicarbazona por sí sola no tiene una absorbancia tan grande como la tiene con su conjugado. Se puede ver también que los conjugados con zinc tienen en las dos situaciones una mayor absorbancia. Entonces, ¿me favorece que tenga el zinc? Sí, a razón de absorbancia, sí me favorece que tengan el zinc. También se hizo un estudio de emisión, también conocido como espectroscopia de fluorescencia. Ahora es lo contrario. ¿Qué es lo que yo no quiero que se regrese? Es decir, la absorbancia es todo lo contrario a la emisión. Yo no quiero que el fotón que choca con mi colorante se regrese, sino que se absorba. Entonces, aquí lo que yo busco es que sea una menor fluorescencia, una menor emisión. Lo podemos ver en la tiosemicarbazona zinc. En este caso, la emisión, la intensidad de emisión fue menor que en las otras muestras, lo cual tiene concordancia con V bis. En este caso se hicieron dos excitaciones a 350 y a 400 nanómetros. ¿Por qué? Porque es el rango en el cual absorbe el zinc. Es por eso que se hizo a estas dos excitaciones. La microscopía electrónica de barrido CMI-EDS. En este caso, en el inciso A, vemos la semicarbazona que se puede apreciar forma, tiene forma con base hexagonal o pentagonal y está alargada, es un prisma. Entonces, este tipo de estructura favorece a la producción electrónica. Sin embargo, una vez que yo veo un inciso B, cuando yo ya tengo conjugado, cuando se tiene ya conjugado la semicarbazona con el zinc, se pierde la forma, la morfología. ¿Qué pasa con la tiosemicarbazona en el inciso C? Es amorfa, pero de igual manera la morfología que se presenta con tiosemicarbazona zinc es similar a la de la semicarbazona, que serían estas dos. Las tres últimas que presenté son amorfas y solamente la semicarbazona fue la que presentó una morfología definida. En el caso del EDS, pudimos hacer un mapeo de los elementos y se pudo observar que en todas las muestras los elementos estaban distribuidos de una manera uniforme. En el EDS también pudimos ver los diferentes elementos constituyentes de la muestra, siendo principalmente el cloro por el cloruro de zinc, el nitrógeno de las bases nitrogenadas, el carbono y el azufre en el caso de la tiosemicarbazona, que es esta de aquí. ¿Qué pasa con el cobre? El cobre que tenemos aquí, que aparece, es un recubrimiento que se hace al momento de medir la muestra, y dado que son muestras orgánicas, se hace el recubrimiento para poder tener una mejor medición. Ese es el cobre que aparece aquí como remanente. La resonancia magnética nuclear es una técnica que nos da una idea o nos da la estructura que tiene el compuesto. Es decir, este compuesto de ligante, en este caso semicarbazona, lo obtuvimos a partir de la resonancia magnética nuclear. ¿Qué nos da este equipo o qué información podemos obtener? Nos dice en este caso fue de protón, se llama resonancia magnética de protón, nos dice cuántos o qué cantidad de hidrógenos están unidos a qué tipo de molécula, a qué tipo de grupo funcional, a un carbono, a un amino, etcétera. Nosotros vemos que al tener un pico, sí, un pico en aproximadamente 6.5 o 6 partes por millón, tenemos los grupos funcionales NH2. Entonces, a partir de esto, nosotros empezamos a hablar
de dónde ubicar el NH2 a partir de a qué protón está unido. En el caso de el número 14 que tenemos acá, corresponde al 14, que es el carbono 14 de la estructura, que se encuentra entre 10.5 y 10 partes por millón. Estas lecturas que nosotros damos ya están referenciadas y ya más o menos sabemos en qué partes por millón sale qué grupo funcional. En el caso de la humedad, se ve muy alta la humedad y es en 3.5. En el caso del DMCO, que es el solvente que se utiliza para la medición de la muestra, lo vamos a encontrar en 2.5. En el caso del espectro que vemos en la parte de abajo, estamos marcando 2.5 que corresponde al DMCO, que también se obtiene en semicarbazona zinc, 3.5 que es la humedad, que corresponde a los dos picos más visibles de la muestra, y tenemos el 6.5 que es el que marco con el grupo amino, que está en esta proporción. ¿Qué es lo que se puede deducir? Se deduce que la muestra tuvo un cambio conformacional, dado que no encontré los mismos picos en la semicarbazona sola que la semicarbazona conjugada, por lo cual se puede decir, y asociándolo con EDS, la distribución elemental que se observó, se puede deducir que el zinc está incorporado en la molécula de una manera uniforme y que muy probablemente los sitios de unión son los sitios que había mencionado al inicio de la presentación. Ahora vemos el caso de la tiosemicarbazona y tiosemicarbazona zinc. Para este caso, pues es la misma situación. Encontramos las señales específicas de los diferentes carbonos y de los protones encontrados en la muestra. Y para tiosemicarbazona zinc, igual encontramos el DMCO, encontramos la humedad y algunos picos específicos de grupos NH2 o grupos aminos primarios, secundarios, y carbonos unidos a carbonos bencénicos, que en este caso sería el carbono número 11, que lo podemos encontrar en esta parte de la estructura. Para FTIR, de manera muy rápida, porque creo que ya se me está terminando el tiempo. eh, Podemos ver las diferentes bandas correspondientes a las vibraciones moleculares de los compuestos. En el caso de tiosemicarbazona, vemos en el inciso 1, 2 y 3 lo que son las aminas primarias y secundarias, y en el caso del 4 los grupos, las bandas correspondientes a los grupos de ácidos carboxílicos, y en el 5 sulfonatos y sulfonamidas. Y en el número 6 tenemos los enlaces es azufre doble enlace oxígeno, y en el número 7 los enlaces carbono-yodo. ¿Qué es lo que podemos observar? Que las bandas correspondientes a las aminas primarias y secundarias en la semicarbazona se transforman una vez que se conectan, bueno, que se conjugan con el zinc. En el caso de la tiosemicarbazona, en el caso de la tesormicarbazona pasa el mismo efecto. Ojo aquí, esta pancita que se alcanza a ver aquí, este pico de aquí, puede ser también por parte de los alcoholes, porque utilizamos un alcohol como solvente. Entonces, si se están modificando los grupos NH y aminas primarias y secundarias, quiere decir entonces que el zinc está interactuando en esa parte si se están modificando de esa manera, ayudándonos a comprobar la teoría que se tenía al inicio de la presentación, que era que el zinc estaba actuando en las aminas, en el caso de la semicarbazona, y en el grupo tiol, en el caso de la tiosemicarbazona. Dado que los grupos tioles, como se puede observar en la gráfica, también se modificó la banda correspondiente a los sulfonatos y las sulfonamidas. La difracción de rayos X, esta nos sirve para ver qué estructura cristalográfica se obtiene. En el caso de la semicarbazona teníamos una estructura monoclínica. Estos difractogramas se obtienen de tarjetas de indexación. Este es el número de la tarjeta de indexación. Entonces, en este caso tenemos estructura monoclínica. ¿Y qué pasa una vez que se
conjuga con el zinc, se pierde la estructura. Tiene concordancia con lo que vimos en SEM, en la cual se veía que se perdía la estructura que tenía la forma, la morfología que tenía la muestra. ¿Se puede asociar? Sí, sí se puede asociar, pero para esto también tendríamos que hacer otros estudios, por ejemplo, de TEM, de alta resolución, para poder aseverar que esta correlación entre la forma y la cristalografía tienen concordancia, vaya. En el caso de la tiosemicarbazona, se vio una estructura triclínica y nuevamente, cuando teníamos con zinc, cuando lo jugábamos con zinc, pues ya se perdía la estructura. Sin embargo, aquí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque en el SEM nosotros veíamos que la tiosemicarbazona era amorfa. Sin embargo, sí tiene una estructura triclínica, según esta tarjeta de indexación. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Lo repito, hacer otro estudio más profundo, como podría ser de High Resolution, HRT. Y finalmente, ¿sirvió, bueno, a todo esto, ¿no? ¿Sirvió o no sirvió el conjugado para la celda? Sí, sí sirvió. Vamos a verlo con esta gráfica. De manera general, a mí lo que me interesa es que en la curva JB haya, que se forme casi un rectángulo aquí abajo. Entre mayor área hay aquí, hay una mayor eficiencia. La área que tengo yo debajo de la curva se le conoce como el factor de llenado, fill factor. Matemáticamente se puede obtener el porcentaje de eficiencia de la celda. Entonces hicimos una primera medición con una celda en la cual no pusimos absolutamente nada más que la titania, que es el semiconductor, y vimos que tanto voltaje como intensidad eran muy bajos. Pero ¿qué pasó con la celda ganadora? La celda ganadora fue la azul, que era con semicarbazona zinc. Esa tiene una mayor cantidad y veamos el incremento. Quizás en la gráfica no se puede observar tal cual. Voy a mover aquí. Pero lo podemos ver en esta tabla de aquí. Vimos que la celda que tenía solamente la titania, o sea, solamente la parte semiconductora, una eficiencia muy baja. Estas eficiencias son muy bajas en este tipo de celdas. No es que sean malas como tal del proyecto, sino que de este tipo de celdas las eficiencias reportadas son bajísimas. Entonces vemos un porcentaje de eficiencia, que es este parámetro de aquí, del punto 0011. ¿Y qué pasa cuando tenemos semicarbazona zinc en la estructura? Aumentó casi las 10 veces su porcentaje de eficiencia. Yo sé que a lo mejor esto es muy bajo, pero lo estamos comparando con una línea base, por así decirlo, y está aumentando 10 veces simplemente con agregar el complejo. Eh, Quería mostrarles que este tipo de celdas tienen eficiencias muy bajas. En este caso tenemos el porcentaje de eficiencia con Nu, 1.88. En este caso están utilizando zinc, pero están utilizando otro ligando. En el siguiente caso vemos una eficiencia de 2.52. Bueno, es más alta, pero el compuesto que utiliza este autor es un compuesto sintético y el de nosotros pues es un compuesto natural. Igual de acá es un compuesto sintético y la idea es utilizar pues un compuesto natural. También pongo aquí otros ejemplos del mismo autor de cómo a partir de RMN ellos proyectan las estructuras de sus complejos. También están utilizando bases nitrogenadas y vemos que tienen el cobalto y el cobalto aquí también está siendo bidentado y acá está también siendo bidentado. En este caso igual y en este caso tiene otro tipo de interacción con la molécula, pero en esta molécula pues vemos una gran cantidad de nitrógenos. No sería como tal una base nitrogenada, sino estamos hablando ya quizás de un compuesto sintético generado en laboratorio.
A manera de conclusión, pues fue posible obtener los ligantes, la tio y la semicarbazona, fue posible su conjugación y al agregar semicarbazona y tiosemicarbazona solitas, incluso así se pudo observar un incremento de la intensidad y del voltaje. Y una vez que se agrega el zinc con el ligante, se pudo observar un incremento en intensidad, en voltaje y asimismo una celda 10 veces mejor en eficiencia. Por mi parte sería todo. No me queda más que agradecer por la posibilidad de la oportunidad de dejarme compartir con ustedes esta parte del trabajo y les agradecería mucho sus comentarios, preguntas, obviamente pues para enriquecer este trabajo y pues muchas gracias a todos por su atención. Ana, muchas gracias. Perdón. Muchas gracias por tu presentación, pues es un trabajo muy, muy interesante, con muchos retos. Aquí, pues los compañeros que están aquí presentes y los que nos están viendo, pues yo creo notaron que es un poquito diferente a las líneas de investigación que trabajamos en el programa, ¿no? Pero de cualquier manera es un tema pues muy pertinente y muy interesante. Vamos a pasar a la serie de preguntas. Los que nos están viendo por Zoom, por favor, pueden levantar la mano o abrir su micrófono directamente o igual escribir ahí en el chat. Y los que están aquí presentes, si tienen alguna duda o algún comentario, adelante. Los micrófonos están abiertos. Adelante, Abraham. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como dijo Luis, estamos algo alejados del área, entonces la pregunta que yo tengo es por desconocimiento. Por ejemplo, comentabas que usabas en las celdas titanio, ¿no? Disculpe, no escucho, se está como cortando o trabando, no sé si sea. Se desconectaron. ¿No se desconecta? No, no. ¿Ya listo? ¿Me escuchas? ¿Mejor? Sí, allá, sí. Ah, ok. Hola, sí, mira, mi pregunta era más por desconocimiento, más por conocer un poco más del área. Decías que en las celdas fotovoltaicas usabas titanio, ¿sí? Es ¿Sí entendí titanio, bien? sí, óxido de titanio. Ok, mi pregunta es por el lado sabemos que luego las celdas, las comerciales todas, usan tierras raras. ¿El titanio entra en esas de tierras raras No, o no, no, es el un titanio, compuesto distinto? no, una cosa es titanio puro y otra cosa es el óxido de titanio, al cual le conocemos como titania, ya en femenino. No, este no entra como en el caso de las tierras raras. Las tierras raras pueden entrar ya en celdas del tipo de perovskitas, por ejemplo, se hacen perovskitas de tierras raras. Y en este caso, nosotros el óxido de titanio que utilizamos es a partir de la síntesis de nanopartículas de titanio. Una vez que se llama método solvotermal, el que se utiliza para generar las partículas, entonces se generan las partículas de diferentes tamaños, depende si es compacta, si es mesoporosa, y dependiendo de estas, las más grandes son las mesoporosas. Entonces, una vez que se tienen las nanopartículas ya hechas, se generan pastas de nanopartículas, las cuales ya se impregnan en el sustrato del famosísimo electrodo. Eh, Sin embargo, existen estas pastas comerciales del doctor que es el pionero en este tipo de celdas, que es Gretzel, y también estas pastas pues ya están comerciales. La idea, o bueno, es en este proyecto las pastas se generaron en casa, se hicieron las nanopartículas y después las pastas. Ok, sí, mi pregunta era más por el lado, bueno, que ahorita más o menos te estabas yendo al final, que sabemos que el problema muchas de las tecnologías ahora de energías renovables es el uso de, por ejemplo, como tierras raras que están difíciles de obtener, con el contaminación, explotación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces decía, bueno, el óxido de titanio, titania, que decías,
si resolvía poquito por ese lado o cómo estaba, ¿no? Por desconocimiento, por eso. Sí, es que sí, sí ayuda, porque el óxido de titanio lo podemos encontrar, por ejemplo, en los bloqueadores solares, en los maquillajes, en algunas pinturas. Entonces, digamos que es un compuesto fácil de obtener y no es agresivo con el medio ambiente, tanto así que se utiliza en la cosmética y como lo menciono, en algunas cremas, en algunos bloqueadores solares. Ok. Oye, y una última pregunta, también que quedó por ahí, bueno, duda. Este compuesto que tú produjiste al final, digamos en tus sándwiches, ese que comentabas de tu celda, ¿cómo lo colocas o cómo iría? O sea, como que en la parte final, en medio, como si fuera, digamos, mayonesa, o cómo colocas esta de... Voy. Esta molécula que sintetizaste es la que estás utilizando para hacer el transporte de los electrones entre un electrodo y otro, ¿verdad? Sí, ¿cómo pongo yo una vez que hago el primer pan, la primera parte del sándwich, yo aquí pongo en gotas el compuesto que obtuve. Ajá, entonces yo ahí lo pongo en gotitas. Dejo que se seque, dejo que evapore y después lo ensamblo con el contraelectrodo. Una vez que lo ensamblo, le inyecto el electrolito. Este electrolito es como, ahora sí que me lo activa el colorante. ¿Para qué? Para que empiece, ahora sí, con la luz solar, se empiece a generar el flujo electrónico. No sé si me doy a entender. Sí, sí, ya. Sí, perfecto. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, otra vez ya no le escucho. Ah, pues, volví a alejarme del micrófono. Sí, que quedó muy claro. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Pero, doctora Abraham, muchas gracias. La doctora Goretti también tiene una pregunta. Hola, muy buenos días. Muy interesante trabajo y es mucha química orgánica, ya la había olvidado y parte de física. Este, sobre la planta, ¿es silvestre? La planta silvestre, sí. De hecho, aquí en la zona es considerada como maleza. La quitan para poder sembrar y la podemos ver en las carreteras. Es muy común verla a la orilla de la carretera. No, no, no sé si considerarla como invasora, pero aquí en los pueblos purépechas la utilizan mucho para los tés porque tiene propiedades para la diabetes y para la estimulación del sistema inmune. Ujú. Ok. Otra pregunta es sobre la síntesis. Me dices que es a partir Sí, de la raíz que tiene gran cantidad de biomasa. ¿Qué tantos gramos de esa raíz utilizas y qué porcentaje de rendimiento tiene de tu compuesto? muy bien. En el caso del macerado, las raíces ponemos 1 kilogramo por 1 litro de hexanos. En el caso de los porcentajes de reacción, estamos hablando de un porcentaje del 85%, un porcentaje muy alto considerando las condiciones de la síntesis. Hay veces ha pasado que de años a años atrás, no sé, cuando yo comencé el doctorado, obteníamos muchísima maturina, era un porcentaje del 85%. Conforme fue pasando el tiempo, no sé si es referente a las sequías o a la cantidad de agua en la planta, se obtiene una cantidad menor que está entre el 60 y el 65% del acetato de maturina. Ah, ok. Bueno, quizá está cambiando el porcentaje de los metabolitos secundarios presentes en la raíz por factores Eh, ambientales. Sí, se cree que es por la cantidad de agua. Sin embargo, también la cantidad de raíz que se ha obtenido para lograr el kilo, hemos batallado mucho. ¿Por qué? Porque las raíces ya no crecen de la misma manera y eso se ha visto de un año para otro. Ah, posiblemente ya hay más lluvias, porque a veces la sequía lo que promueve es el crecimiento del sistema radicular.
bueno, son teorías. Muchas gracias. No, a usted, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Goretti. ¿Alguien más que tenga alguna duda o algún comentario? Adelante, Aide. Hola, antes que nada, muchas gracias por tu presentación, se me hace muy interesante. Y mi pregunta es también referente al tema del compuesto que sacas de la raíz. ¿Sabes si también se puede sacar este compuesto de alguna otra planta? Sí, sí se puede obtener de algo de otras plantas. Eh, Sin embargo, cuando se hace la caracterización del material, nosotros tenemos que especificar que es del acetato de maturina, porque estos ligantes se pueden obtener de otras plantas, como el bacupano. No sé si lo hayas escuchado hablar antes. En este caso se pueden obtener las bases nitrogenadas, pero las bases nitrogenadas no son estructuralmente igual. Es decir, no van a ser la tiosemicarbazona que obtengas de otra planta, no es la misma estructura de la tiosemicarbazona que se obtiene del acetato de maturina. ¿Tiene los mismos grupos? Sí. ¿Tiene los mismos anillos bencénicos? Sí, pero la distribución de los otros grupos funcionales no es la misma. Ah, ok, muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Aide. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Quienes nos están viendo por Zoom, no sé si alguien quiera preguntar, o tenga algún comentario. Pues mira, Anita, me quedan unos escasos 5 minutos. Voy a aprovechar para preguntarte. Pues me da mucho gusto, Anita, ver todo el avance que has tenido. Como un paréntesis, Ana Aguilera fue alumna de aquí del CIBNOR, es egresada del CIBNOR en maestría y pues ya continuó con esta línea de celdas solares donde siempre pues tuvo ahí su corazoncito, ¿no? Desde que estaba aquí con nosotros en CIBNOR. Me da mucho gusto todo el avance que has tenido, todo el conocimiento y experiencia que has adquirido, Ana. Y bueno, mira, hace tiempo que me alejé de las celdas, bueno, de esta parte de energía, pero tengo algunas dudas ahorita aquí que estoy viendo en tu presentación. El dióxido de zinc, el dióxido de titanio lo están utilizando como fuente de electrones, ¿verdad? Sí, como el semiconductor tipo N. Ey, eh, han- pues bueno, el óxido de zinc, si no mal recuerdo, tiene como un gap como de 3,2 electronvolts, ¿no? Más o menos absorbe todo el ultravioleta, pero no tiene actividad en el visible, si no mal recuerdo. Así es, ajá, no tiene actividad Sí, en el ¿verdad? visible, alcanza solamente, no, perdón, sí alcanza hasta los 400 más o menos, sí, sí tiene la actividad. Ey, o sea, un poquitito, si no mal recuerdo, ya era al inicio del visible, ¿no? Se chupaba ya todo el ultravioleta y era un cachito de visible y ese era el principal reto, ¿no? Que se activara con el visible. Ajá, sí, ese es el principal Eh, reto. Oye, y pues bueno, los electrones cuando se están produciendo en el dióxido de titanio, pues están comprometidos, ¿no? O sea, nosotros no podemos crear electrones infinitamente, sino que dependiendo del material y de su estructura y la excitación que estamos teniendo son los electrones que podemos generar. Cuando ustedes hacen este diseño y toman como base el dióxido de titanio para generar los electrones, ¿estiman más o menos la eficiencia que pueden llegar a tener en las mejores condiciones en la producción de electrones? No, no se puede estimar, eso va a depender de la calidad de la titania como tal, del grosor de la titania y de la uniformidad de las partículas de titania. Ok, o sea, es un dato difícil, ¿no? Que Sí, para empezar va a ser difícil obtenerlo. Y bueno, así como un comentario rápido, uno de los retos principales en la fabricación de celdas solares es que muchos de los electrones que se producen se van perdiendo en las interfaces entre cada una de estas películas pues sí, son películas delgadas que se van formando ah, y se pierden precisamente por todos los defectos que hay entre las superficies, puede haber intersticios, puede haber vacancias, puede haber defectos en el cristal, que finalmente un electrón pues, es una partícula fundamental que por conveniencia le pusimos una carga negativa, pero esa carga lo hace muy reactivo. Entonces, dentro del cristal o del campo del cristal, en cuanto siente una carga opuesta, ahí se atora. Y entonces esto es lo que sí. disminuye muchísimo la carga o la eficiencia de las celdas solares.
Esa es la Sí, razón por la que se están tratando de funcionalizar, de crear este tipo de moléculas, ¿no, Anita? no, 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 no. Mire, las moléculas que nosotros estamos generando es con la intención precisamente de absorber más dentro del espectro visible, porque como bien lo comenta, Mm, la titania está muy limitada en este sentido. Entonces, el compuesto que nosotros estamos sacando es para que tenga una mayor absorción dentro del espectro. Lo que usted me está comentando acerca los defectos que puede tener la celda y que hagan que el excitón se recombine. Me está hablando usted del excitón, ¿verdad? ajá, ajá, ajá. Que se recombine el excitón. Para eso utilizamos, para evitar esa recombinación, para eso se utiliza lo que es el yoduro triyoduro, el electrolito, el famoso electrolito, porque este Mm, genera una reacción de óxido-reducción y sabemos que la oxidación y la reducción es la pérdida y ganancia de electrones. Entonces, haga de cuenta que el electrolito me preserva el excitón hasta que llegue a la capa de titania y en la capa de titania como un efecto bola de billar, el excitón que ya creé le pega a la parte de la titania y la titania genera el mismo flujo de electrones. No sé si me doy a entender. sí, 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 algo como lo que pasa en los detectores, ¿no? Como una Algo así, cascada. ajá. Una Eh, cascada, una reacción en cadena a partir del ajá. electrolito que Ujú. ya lleva, o sea, el material que yo generé ya me lleva el bonche de electrones. El electrolito me los preserva y la titania me los absorbe para generar este tipo de reacción en cadena, como una bola de billar. Sí, bien, pues muy interesante, mucha teoría y muchos cálculos atrás de todo esto. Y aparte de ser todo eso, la parte experimental, que salga, ¿no? Entonces, es Sí, algo complejo. sí, pues ya con que haya sido 10 veces mejor, ya de ahí ya es el aliciente para seguir intentando descifrar qué está pasando en esas capas. Anita, pues muy bien, muchísimas gracias. Pues mira, aquí en el chat no hay preguntas. Pues finalmente no me queda más que agradecerte nuevamente por haber aceptado presentar tu trabajo. Ya, yo creo que ya lo tienes en la etapa final. Te deseamos todo lo mejor para tu titulación. En el Muchas transcurso, gracias. en el transcurso del día voy a estar haciendo llegar una constancia por tu participación aquí en los seminarios. No sé si quieres No, agregar algo pues más. no, nada, muchísimas gracias a todos, por su tiempo, por asistir yo sé que no es una rama de lo que se trabaja en el SIMNOR, pero creo que al hablar de plantas, de metabolitos y del sol, estando allá en La Paz, yo creo que sí tiene algo de interés. Espero que les haya, pues, parecido interesante y muchas gracias nuevamente. Sí, pues mira, simplemente que se estén obteniendo estos compuestos y se estén utilizando en el área tecnológica, pues también abre el panorama, ¿no? Porque muchos de estos compuestos aquí los utilizamos como inmunoestimulantes o para otro tipo de aplicaciones biológicas. Y aquí el enfoque pues es totalmente tecnológico, ¿no? Entonces sí, claro que es interesante. Ok, bueno, muchas gracias, saludos. Gracias, gracias. Bueno, chicos, damos por terminado el seminario del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, gracias, Anita. Sí, y aquí cómo le hago para... Acá está. Creo que era Alce, ¿verdad? Adiós, Horacio.